Tal como lo anunciábamos al comienzo del programa, ya está con nosotros el doctor Javier David, quien recientemente fue designado director dentro de YPF, lo cual veremos cuáles son los beneficios que significan para Salta. Así que desde ya, muchas gracias, doctor, por estar ahí del otro lado. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? El gusto de verte, aunque sea por estas aplicaciones. Así es, tenemos que usar la tecnología para acercarnos y al mismo tiempo llevar la información a la gente. Doctor, ¿cómo surgió esta designación de su persona en este cargo que realmente es importante para la provincia, teniendo en cuenta nuestra situación geográfica y todo lo que hay en el norte provincial en torno a lo que es la explotación hidrocarburífera? La verdad que es un tema que yo vengo trabajando desde fines del año pasado. Había hablado en su momento tanto con el gobernador como con el jefe de gabinete nacional, Santiago Cafiero, buscando en definitiva poder sumarme a un desafío que para mí en lo personal es importante. YPF es una de las empresas más grandes de la Argentina. Y bueno, finalmente se dio hace un par de semanas en la Asamblea General. Le tocaba proponer a Salta uno de los directores por parte de las provincias hidrocarburíferas. El gobernador habló conmigo y en definitiva se hizo la propuesta a las demás provincias y los accionistas votaron el nuevo directorio el 30 de abril. Así que desde ese momento estoy prestando servicio como director de YPF, que es una empresa que si bien el 51% está en manos del Estado Nacional y las provincias, el otro 49% cotiza en bolsa, hay un montón de privados que tienen inversiones realizadas, así que es un desafío grande, ¿no? Después de todas las propuestas que le hizo Gustavo Sáenz, entonces usted le dio este guiño y luz verde para entrar dentro de este directorio. Convengamos que cuando Gustavo Sáenz comenzaba a armar su equipo de trabajo, usted tuvo muchísimas propuestas a las cuales no accedió. Sí, conversamos bastante. La verdad que yo por respeto a los que están, nunca dije cuáles fueron ni de qué hablamos, pero sí es cierto que Gustavo Sáenz, apenas asumido como gobernador, habló conmigo en más de una oportunidad y fuimos intercambiando opiniones sobre algunas realidades. En muchas cosas estamos de acuerdo, en otras no. Creo que le tocó también unos meses complicados apenas asumió y que lo sigue siendo en estos días. Y este tema de YPF yo lo venía trabajando a nivel nacional, no se había podido dar por parte del Estado Nacional en su momento. Bueno, surgió la posibilidad a través de las provincias petroleras y bueno, aquí estoy. Ojalá sirva YPF como una de las grandes empresas para lograr el repunte de la Argentina una vez que hayamos pasado esta situación que estamos viviendo, ¿no? En esto de que sirva, ¿en qué lo puede beneficiar su presencia allí dentro del directorio al norte de nuestra provincia, donde con el paso de los años las empresas han dejado de hacer el trabajo que venían llevando adelante y son contaditas con los dedos los que quedan allí porque convengamos que prácticamente ya se llevaron todos los recursos que había y no hay intenciones de nuevas empresas de hacer los estudios correspondientes para ver si tenemos ese material tan preciado que se necesita para la explotación hidrocarburífera? Sí, primero hay que decir algo que nos duele a los salteños, pero que es una realidad. Salta ha dejado de tener una participación importante en materia hidrocarburífera a nivel país. Desde el 2005-2006 que empezó a declinar y ha declinado en los últimos años en forma abrupta. Solamente producimos el 1% del petróleo nacional y alrededor del 7% del gas. Si la política energética de Salta no cambia y busca nuevos horizontes y busca adaptarse en un esquema muy profesionalizado a las formas de planificar la explotación hidrocarburífera, cada vez vamos a tener menos participación. Y la verdad que es una pena. Muchos creemos, y yo incluido, de que la cuenca norte todavía tiene mucho para dar, de que las nuevas posibilidades de exploración y explotación tecnológicas también nos permiten esa posibilidad, pero bueno, necesitamos un gran plan energético. Yo hoy trabajo para una compañía, me debo a esa compañía
y a sus accionistas, entre ellos la provincia de Salta, y vamos a acompañar con toda la información que podamos y en buscar realmente la relación con los mejores y los más capacitados profesionalmente para tratar de que esa área o el área norte pueda tener un repunte, pero necesitamos también que la provincia tenga un plan importante. Ya me puse en contacto tanto con el ministro de Producción como con el secretario de Energía, Ricardo Alonso, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, y coincidimos en esto, ¿no? Es necesario replantear. Bueno, vamos a trabajar fuertemente para eso. Quizás no estamos en los mejores meses, tanto el precio del petróleo se derrumbó, tenemos problemas con las regalías, tenemos problemas con la inversión en general en la Argentina, porque todavía no tenemos ni siquiera resuelta el problema de deuda. Pero bueno, es un lugar para tratar de aportar al país en general y obviamente a la provincia de Salta. Como salteño me encantaría poder decir de acá algunos años que volvimos a tener una cuenca importante y a ser una provincia hidrocarburífera con todas las letras, ¿no? ¿Qué política tiene diseñada en estos momentos YPF para que realmente sea atractivo para los emprendedores o empresarios que quieran invertir, no tan solo en Salta, sino en otras regiones del país? ¿Hay realmente una seguridad jurídica que se pueda garantizar más allá de esta coyuntura que tenemos hoy por hoy? Sí, YPF tiene, principalmente por cotizar en la Bolsa de Estados Unidos, tiene una serie de requisitos en cuanto a administración, transparencia, seguridad de cómo se manejan las cosas. De hecho, yo todavía en estos 10 días que llevo de director de YPF, todavía estoy presentando una serie de papeles y antecedentes que hay que presentar ante diversos organismos, Comisión de Valores, Bolsa de Comercio, etcétera, que habla a las claras de la transparencia con la que debe manejarse esta empresa. Ahora, la realidad es que el inversor viene en la medida en que el país pueda darle seguridad, el inversor viene en la medida que los distintos elementos de la macroeconomía permitan la inversión. De hecho, en los últimos años, quizás la expectativa más grande estaba puesta en vaca muerta y en el último informe habla de que no se ha producido ninguna fractura, que es la forma como se produce de alguna manera, para decirlo llanamente, en el último mes. Entonces es difícil si no se dan macroeconómicamente las condiciones. Argentina tiene que arreglar su problema de deuda, tenemos que poder avanzar en un plan económico que permita no tener problemas con el tipo de cambio, no tener regulaciones que a veces entorpecen la inversión, pero yo creo que hay condiciones, es un país con condiciones y en muchos lugares, y sobre todo lo hemos visto en el sur últimamente, está lo más importante que es la materia prima, está la posibilidad de que realmente generar riqueza y esto atrae a la inversión y nosotros tenemos que tratar de buscar desde YPF y desde los gobiernos también atraer toda la inversión posible. Yo creo que el sistema hidrocarburífero, y esto va también para Salta, hoy ya no admite hablar solamente del sector privado o del sector público. Hay que buscar innovar con formas asociativas mixtas, como lo ha hecho YPF en muchos lugares del sur, que permitan que lo privado y lo público se asocien para lograr la inversión necesaria a mediano plazo para el sector, ¿no? Esto sería una figura nueva dentro de la actividad porque nunca sucedió, siempre estuvo en manos del Estado o en manos de un privado. ¿Es posible la conjunción de lo público y lo privado en esta materia, doctor? Sí, sí, es posible, hay algunos ejemplos. Ayer hablábamos de cómo se trabajó en la parte de gas, con la importación del gas, con la regasificación, donde hay acuerdos que hace YPF, incluso con lo que era en su momento ENARSA del Estado. En otros lugares se ha hecho. Yo veo que en eso por ahí nosotros, si bien tenemos las herramientas, hay empresas del Estado, pero no hemos logrado una conjunción público-privada. Y a mí me parece que siendo Salta una provincia sin una capacidad y un volumen económico importante y habiendo la necesidad de generar inversiones a mediano plazo, el sistema mixto es el que más se adapta a nuestras condiciones. Hay que agarrar la valijita, ir a buscar inversores, ir a hablar, vender lo que podemos hacer y después también, obviamente, esperar a lo largo del tiempo de que sean políticas de Estado, ¿no? No se puede hacer marchas y contramarcha en esto porque así como la minería necesita varios años de desarrollo y el sector hidrocarburífero, la verdad, en Salta necesita, como decía al principio, volver a reevaluar la política y generar programas a mediano y largo plazo que permitan la inversión.
Siempre fue irrisorio que teniendo las cuencas a pocos kilómetros de los distintos vecinos paguemos el gas más caro que en la capital federal. ¿Será posible revertir esto con una política pública que dure en el tiempo y que realmente beneficie a los distintos sectores, teniendo en cuenta y haciendo en algún punto algún tema federal para este país, doctor? Sí, yo, ustedes saben, como diputado nacional presenté en su momento un proyecto de ley por el cual a través del esquema impositivo que tienen los combustibles, el Estado Nacional podía regular diferencias de tal forma de que en todo el país el consumidor argentino pague el mismo precio, ¿no? La verdad que es injusto y es verdaderamente un despropósito que en muchos casos y de acuerdo al precio del petróleo, a veces en el interior del país llegamos a pagar hasta 10% más que lo que se paga en Capital Federal, incluso siendo productores de petróleo. Hay que avanzar en eso. En su momento hablé con los diputados nacionales que quedaron hoy en el Congreso, pasé los proyectos. Hay que avanzar para que el gobierno nacional también tome medidas en ese sentido. Quizás hoy, en esta coyuntura de estos meses, no es el momento más oportuno. Se está por congelar, parece, el precio del combustible por los próximos meses, tenemos esta caída del precio del barril, pero en definitiva no podemos hablar solo de coyuntura. Yo creo que más temprano que tarde es hora de que en la Argentina, por lo menos el consumidor medio, ese que va al surtidor a cargar combustible, tenga el mismo precio en todo el país, ¿no? Justamente con respecto a lo que anunció el gobierno nacional del congelamiento del precio de las naftas, se calcula que podría ser hasta septiembre. ¿En qué influye, teniendo en cuenta que en un montón de oportunidades se anunció que no iba a subir y sin embargo los consumidores nos vemos avasallados porque de un día para el otro vuelve a subir? De la misma forma que ha bajado, digamos, el precio del petróleo, sin embargo los precios no se han retrotraído. ¿Cómo funciona la economía en esta materia? Bueno, principalmente el precio que nosotros pagamos como consumidores en el surtidor es producto del precio del barril del petróleo, es decir, del costo de refinarlo, más una gran carga impositiva, casi un 50% tiene que ver con impuestos. Claro que lo que pasó en los últimos 60 días es que bajó el precio del petróleo, el barril que nosotros usamos, el denominado Brent, que llegó a estar en $60 hace poco tiempo, hoy está en un poco menos de 30, 28, 29 dólares y sin embargo no lo vimos en el surtidor, ¿no? No es que bajaron los precios de surtidor con la baja del barril del petróleo. Bueno, nos pasa que también hay muchos intereses. Las provincias petroleras quieren mantener sus regalías, los inversores quieren mantener un precio razonable para seguir invirtiendo. Entonces ahí hay una puja de intereses que hay que trabajar. Por eso digo que no se puede tomar decisiones en 2 o 3 meses para decir, bueno, si baja, bajo y subo. Hay que trabajar una política que se mantenga en el tiempo y que para el consumidor también sea razonable, ¿no? Que podamos decir, bueno, el precio del barril del litro de nafta que nosotros pagamos en el surtidor es un precio razonable y un precio indicativo de lo que cuesta producirla y lo que vale en el mercado. Y no que cuando es barata nosotros la seguimos pagando cara y cuando es cara también la pagamos barata. Muchas veces en la historia argentina ha pasado eso. Yo creo que justamente esos vaivenes hacen que muchas veces la inversión tampoco se dé, pero hay que buscar un punto de equilibrio que creo que es lo que está haciendo el gobierno ahora, ¿no? Doctor, lo saco de este ámbito y le consulto con respecto a la economía de nuestra provincia. Tenemos una economía bastante alicaída y obviamente que se agrava con esta pandemia, donde los índices de pobreza indudablemente van a crecer en forma paulatina. ¿Qué políticas debiera instrumentar el gobierno, siendo usted un entendedor en la materia económica, para el después de esta pandemia, teniendo en cuenta que muchos sectores ya están totalmente alicaídos y no se ven proyecciones de que puedan revertir esta situación? Sí, hay una catarata de medidas que anuncia el gobierno nacional y que algunas de las cuales también acompaña el gobierno provincial en la materia, pero que en definitiva no llegan a concretarse, ¿no? Tantos créditos que se vienen anunciando, tantas mejoras, tantas situaciones que por ahí se dicen que se van a dar, pero cuando uno habla con el pequeño comerciante, el cuentapropista, aquel que hacía una recaudación diaria para vivir, la verdad que se le complica muchísimo. Yo creo que el Estado provincial ya debiera haber hecho el 10 de diciembre un reajuste de las prioridades, ¿no?
Me parece que el cambio de gobierno ameritaba volver a pensar qué debe hacer el Estado provincial, cuáles son sus prioridades, entender que Salta no es una provincia donde se puede hacer de todo y todo poquito, todo mal, sino tiene que ser una provincia que diga, bueno, estas son las prioridades, para esto me alcanza y lo que vamos a hacer lo hagamos bien. Y me parece que ahora con la pandemia la realidad exige una mayor priorización de estos objetivos y creo que va a haber que focalizarse en los grandes temas, obviamente en las personas que más quedaron atacadas por esta pandemia y después hacer un seguimiento y un monitoreo mes a mes. Va a haber sectores que van a salir rápidamente, que apenas se empiece a mover van a poder recuperarse. No te digo que van a estar igual, pero van a lograr una recuperación rápida, pero hay sectores que lo va a demandar varios meses y me parece que ahí es donde debe el Estado estar ayudando. Y lo mejor que podemos tener es un Estado que no gaste más, que no gaste en cosas que no debiera gastar y que ponga los pocos recursos que Salta tiene, los ponga a disposición de crecer y de salir rápidamente de esto, ¿no? Muy brevemente, ¿la economía puede ir de la mano de políticas de salud cuando se quiere priorizar una u otra? Me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido. Nosotros necesitamos priorizar, obviamente, la salud y necesitamos también, dentro de ese esquema, buscar un camino que priorizando la salud no nos vuelva un problema económico. Yo creo que en Salta, si se redactan buenos protocolos, si la gente también se hace responsable, nosotros no podemos pensar que el Estado va a estar detrás de cada salteño haciendo que cada salteño use barbijo, guarde distancia, se lave las manos. En algún momento también cada ciudadano argentino tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de cuidar y de cuidarse y de cuidar a los demás. Y me parece que en ese camino del medio es donde tenemos que encontrar un equilibrio que permita, en definitiva, que permita que podamos salir adelante y que permita que la economía también empiece a moverse. Yo estoy seguro que podemos lograrlo y que el Estado tiene que ser un orientador y por suerte en Salta venimos teniendo bajos niveles, como pasa en otros países. A veces las provincias más periféricas, las provincias con mayor pobreza, las provincias con menor índices urbanos, que a veces es una negatividad en términos de desarrollo, en estas cosas a veces es una bendición. Bueno, en Salta tuvimos la bendición de no tener tantos problemas y me parece que hay que encontrar un camino para salir adelante en lo económico también, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que su presencia allí dentro del directorio de YPF sea un aliciente para este norte argentino tan alicaído y que bueno, que la voz de un salteño se haga sentir para reivindicar a esta zona tan devastada por la economía desde hace muchísimos años. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos y ojalá, la verdad que recibí un montón de llamados de gente del departamento San Martín, de Tartagal, de Mosconi, de Aguaray, de Orán también, todos muy expectantes con que podamos revalorizar el sistema hidrocarburífero salteño, así que ojalá así sea. Te mando un saludo grande a vos y a toda la gente. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles como siempre la atención dispensada. Llegamos al final de este programa con algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, sepan entenderlos, lo hacemos desde casa. Gracias por estar allí, nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.